el interés que yo tenía con la charla o cuando me propusieron, ¿no?, desde la AMPA poder participar en esta charla es sobre todo tener más nociones sobre la ansiedad, sobre cómo funciona, sobre qué señales son las señales de ansiedad y qué recursos podemos implementar para un mejor manejo, ¿no? Sobre todo de cara, por ejemplo, a los estudiantes que se encuentren en segundo de bachillerato, tengan muy cerca la EBAU o no, o a cualquier estudiante que por el motivo que sea esté en un momento de exámenes complejo y se pueda beneficiar de las recomendaciones que yo vaya a hacer hoy. Yo siempre hago un pequeño preámbulo en cuanto a que las recomendaciones que yo voy a hacer son recomendaciones evidentemente generales, adecuadas a niveles quizá de ansiedad que sean moderados, ¿de acuerdo? Y en el caso de que vuestros hijos se encontraran en una situación de ansiedad muy sostenida en el tiempo o muy agravada, yo siempre recomiendo poder acudir a un profesional que ayude e intervenga, ¿no? Porque como familias o padres tenéis un papel en el que podéis participar, pero evidentemente no tenéis muchas veces ni el conocimiento ni las posibilidades para ayudar a vuestros hijos. Con lo cual hago este preámbulo porque sí que creo que es muy importante que tengamos en cuenta que las recomendaciones pueden ser válidas para unos niveles de ansiedad quizá moderados, bajos, lo que diríamos incluso que corresponden a la etapa de segundo de bachillerato, por ejemplo, y que más allá de ello, quizá es buena idea acudir a un profesional que nos pueda ayudar. Dicho esto, voy a iniciar con la presentación. Si en algún momento, por lo que sea, o no se ve, sí que pediré a alguien del AMPA que me eche un cable y que me lo notifique, ¿vale? Pero yo de momento voy a empezar ya a presentar la charla. Como nos hemos quedado con un poquito menos de margen o de tiempo y yo al cuarto retomo las sesiones, voy a intentar no ser breve, pero sí ser quizá concisa en cuanto a lo que os pueda contar hoy. A mí, decía, estos son los puntos clave de la charla de hoy en los que vamos a recorrer pues qué es lo que supone la ansiedad, cuáles son las señales, la forma de identificarlas y cuáles van a ser las recomendaciones de cara a regular emocionalmente la ansiedad y cómo lidiar con la parte muchas veces que ocasiona ansiedad ante los exámenes, que es la falta de control, la falta de organización, de planificación, y yo creo que puede ser interesante también abordar ese contexto. Dicho esto, no quería escapar la ocasión, y lo hablaba antes con Miguel en el inicio de esta charla, de volver sobre la situación contextual pandémica a la que nos hemos visto sometidos todos durante este tiempo. No nos ha beneficiado a ninguno y, por supuesto, a chavales de edades comprendidas, a lo mejor entre los 15, los 18, en periodo de exámenes, pues no es una situación, la fatiga pandémica, la sensación de desánimo, de baja energía o incluso de sensibilización al estrés, porque muchos de nuestros chavales están muy sensibilizados, no les ha favorecido tampoco a la hora de abordar toda esta etapa de exámenes. Con lo cual es cierto que creo que es importante entender cuál es el contexto en que muchos de nuestros estudiantes se han movido y han tenido que vivir durante dos años. Dicho esto, en primer lugar, y siempre para saber cómo regular algo, tenemos que saber qué es ese algo, ¿no? Y en este caso, ¿qué es la ansiedad? Entonces, siempre en psicología, cuando hablamos de emociones, nos centramos en la función que tienen, ¿de acuerdo? En para qué nos sirven y por qué aparecen. Entonces, la ansiedad es una emoción universal y necesaria, lo que quiere decir que todos la vivimos y que además nos es útil, porque la ansiedad nos ayuda a anticipar y a prevenir. Es una señal que nos alerta de un posible peligro ante el cual nos tenemos que preparar. Por tanto, unas dosis más o menos adecuadas es necesaria y nos ayuda, pero como indico en la diapositiva, también puede volverse problemática. ¿Cuándo es problemática? Cuando no se corresponde, por ejemplo, con la realidad, porque aparece, si estamos hablando del ámbito académico, ante un examen menor, quizá una prueba que es algo rutinaria, que no es muy relevante, cuando aparece, aun habiéndome yo preparado muchísimo y teniendo más o menos la certeza de que me lo sé, aún así hay un componente de ansiedad muy relevante, es decir, cuando no se adecúa a la situación o ya con niveles, como es el segundo punto, de una intensidad y una frecuencia muy elevadas. En la charla anterior sobre salud mental, yo comentaba que en psicología muchas veces medimos la problemática en las emociones por estos parámetros de intensidad, si es un nivel de ansiedad tan grande que se convierte en crisis y desborda,
Si es muy frecuente, pues todos los días tiene algún episodio que le desregula muchísimo, que le desestabiliza. O si es muy duradera, pues lleva en esta situación durante meses. Yo aquí es donde os decía, si se diera esto, si estos 3 parámetros se dieran en una importancia muy grande, es cuando es importante buscar ayuda. También es problemática cuando interfiere en el funcionamiento general de la persona, a nivel interpersonal, por ejemplo, porque dejan de quedar con los amigos, dejan de tener relaciones tan fluidas, no contestan tanto al teléfono, por ejemplo, dejan de participar en el día a día. Cuando interfiere en el sistema familiar, porque es igual, se enclaustran, no participan de las dinámicas de la familia, o el tema académico se convierte en un conflicto porque no sabemos cómo ayudarle y por tanto empieza a ser problemático. Y por último, cuando interfiere en el ámbito académico. Muchas dificultades relativas al control de la ansiedad ante los exámenes, cuando se agravan, pueden redundar en alumnos que dejan de presentarse a las convocatorias, por ejemplo, que dejan de asistir al instituto. Esto ya, evidentemente, es un caso muy agravado, pero esto puede ocurrir. Y si ocurriera, es decir, si la ansiedad veis que empieza a interferir en el día a día de vuestros hijos, son indicadores que tenemos que atender y tenemos que solicitar y buscar a un profesional que nos pueda acompañar. ¿Por qué el instituto tiene interés de que los alumnos y vosotros como familia conozcáis más sobre la ansiedad y sobre el control de la ansiedad? Porque está estudiado, y aquí aparece en la gráfica, que niveles o muy bajitos o muy altos de ansiedad correlacionan con una incapacidad para focalizar la atención, con un bajo rendimiento y, por tanto, con una interferencia en el aprendizaje. Nos interesa alcanzar niveles óptimos de ansiedad que nos permitan, como decían, anticipar y ser capaces de afrontar la situación. Pero unos niveles altos, como los que nos ocupan ahora, muchas veces no nos permiten enfocar en la tarea. La preocupación, lejos de ayudarnos a lidiar con la situación, muchas veces no nos permite pasar a la acción. Por tanto, desde el instituto tienen esta iniciativa de ayudaros a las familias también a acompañar a vuestros hijos en lo relativo al manejo de la ansiedad. Decía, para conocer la ansiedad es muy importante, en primer lugar, saber cómo se manifiesta, porque muchas veces lo que ocurre o lo que yo he podido observar es que si no sé que lo que tengo es ansiedad, muchas veces me asusta mucho sentir lo que siento o pensar lo que pienso. Con lo cual, lo primero de todo es conocer las 3 señales o 3 respuestas en las que la ansiedad se manifiesta y que luego vamos a ver que son las 3 respuestas en las que vamos a poner en marcha una serie de recursos. Entonces, la primera de todas es la respuesta física o fisiológica, que tiene que ver con lo que yo siento. La ansiedad es una activación del sistema nervioso y frecuentemente se traduce en aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, dolor de tripa, somatización, sensación de ahogo, falta de aire y mareo. Y este mareo muchas veces es dado porque lo que ocurre con la ansiedad en un momento de crisis es que se produce una hiperventilación. Estamos oxigenando demasiado el cuerpo cuando no lo vamos a utilizar para realizar ninguna actividad física importante, ¿no? Porque decíamos, la ansiedad de forma evolutiva aparece para enfrentar peligros. Muchas veces eran peligros que tenían que ver con, en las cavernas, enfrentar a depredadores, tener que correr. Cuando la ansiedad aparece ante un examen, todo ese circuito que se activa a nivel del sistema nervioso no lo utilizamos. Por tanto, es muy frecuente que lo que acabemos sintiendo es mareo, porque estamos hiperventilando. Pero esto asusta mucho, porque si tú no sabes que es un mareo por hiperventilación, las señales que tú estás sintiendo muchas veces son muy desagradables y desconciertan mucho. Con lo cual, lo primero de todo es ponerle nombre y conocerlas. El segundo tipo de respuestas muy características de la ansiedad son las cognitivas, las que tienen que ver con lo que yo pienso. Y las más evidentes son la preocupación por una rumia excesiva, es decir, por darle muchas vueltas a lo que me preocupa. A veces ya no tiene forma ni siquiera de pensamientos que las personas puedan concretar, sino que son imágenes intrusivas que aparecen. Imágenes en las que yo me veo, por ejemplo, siendo incapaz de estudiar o incapaz de ir ese día al instituto al examen o incapaz de salir de un momento de bloqueo. O sea, muchas veces ya son imágenes intrusivas. Y luego, por supuesto, la anticipación negativa. O sea, muchas veces ya colocarme en un escenario catastrofista negativo futuro en el que preveo que no voy a ser capaz de lidiar lo que necesito. O sea, ya no me coloco frente al tema 1 de historia, sino que me voy a que no voy a ser capaz de sacarme la asignatura de historia o no voy a llegar a selectividad. Con lo cual es una anticipación catastrófica que nos invalida y que les invalida muchísimo. En último lugar,
el tercer bloque de respuestas es la respuesta conductual, es decir, lo que yo hago con estas señales que tengo fisiológicas y cognitivas. Y lo que yo hago generalmente cuando tengo ansiedad es librarme de la ansiedad, porque es muy desagradable y porque yo quiero encontrarme bien. Con lo cual, lo que yo hago es lo que se conoce como conductas de escape y evitación. Rituales que tienen que ver con, a corto plazo, aliviar el malestar, y es procrastinar, es decir, dejar para el último momento aquella asignatura que me preocupa, que creo que no voy a sacar o que siento que se me da muy mal. Seleccionar ciertas tareas académicas, pues hay alumnos, por ejemplo, que prefieren hacer la sintaxis a estudiar la literatura porque les agobia mucho no memorizar y se les da mejor o les resulta más agradable la mecánica de la sintaxis. O sea, esto también tiene que ver a veces con conductas de escape, porque a corto plazo me alivio, tengo la sensación de que estoy haciendo algo, pero claramente dirijo mi esfuerzo a un tipo de tareas determinadas y hay otras a las que no estoy queriendo exponerme. Esto a la larga aumenta el nivel de ansiedad. Añado también esquematizar el esquema, esto es muy común, subrayar el subrayado, hacer el esquema del esquema del esquema, es decir, rituales que me permiten tener cierto control, pero que lo que me están llevando es a evitar exponerme al malestar que a mí me genera X determinado contenido. Otras conductas que se dirigen a aliviar el malestar también son el exceso, por ejemplo, de comer, el exceso de bebidas energéticas, que se está volviendo muy problemático también en población joven y adolescente, y el uso, por ejemplo, del teléfono mientras se estudia, porque es muy común el gesto de mirar cada cierto tiempo los avisos del teléfono y veremos más adelante que es uno de los grandes también problemas que afectan mucho a la concentración y a la atención. Entonces, estas tres señales se van a relacionar entre sí formando los patrones conductuales de la ansiedad, manteniendo la ansiedad. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo muy concreto de cómo estas tres señales se relacionan. Decía, ¿no? Mantenimiento de la ansiedad. Vais a ir viendo, ¿no? He intentado de forma artificial, porque es cierto que las tres señales de respuesta, lo que siento, lo que pienso, lo que hago, no se dan de esta manera, porque se van solapando entre sí, pero yo creo que es una forma muy visual y muy clara de entender cómo se mantiene, ¿vale? Con lo cual tenemos lo que ocurre, la realidad, tenemos un examen. Pongamos que tenemos un examen que nos preocupa, de matemáticas en mi caso, ¿no? Si yo hubiera tenido que hacer una cadena de mi ansiedad durante la etapa de bachillerato, hubiera elegido la asignatura de matemáticas. Con lo cual tengo un examen de matemáticas. ¿Qué es lo que yo pienso? Que es muy difícil, que no me va a dar tiempo, que no me va a salir, que seguro que no me llega a la nota que necesito para recuperar la evaluación. Es decir, lo que habíamos hablado como señales cognitivas relativas a la ansiedad. Si yo pienso eso, ante ya un examen que me genera cierto nerviosismo, lo que yo voy a sentir es la presión en el pecho, el dolor de tripa, ese agobio del que no te sabes cómo deshacer y, por tanto, lo que pienso respecto a las señales físicas es, me encuentro fatal, yo no puedo así, no me concentro, estoy perdiendo el tiempo, es que no me va a dar tiempo, entonces vuelvo otra vez a un tipo de pensamiento catastrofista, anticipando que no me va a ir bien y, sobre todo, focalizándome mucho sobre las señales físicas de malestar. Normalmente, en una cadena conductual de ansiedad, lo que acaba sucediendo es que yo dejo para otro momento matemáticas o este problema de matemáticas, las funciones, para mí las funciones, y me pongo a hacer otra cosa de matemáticas, por ejemplo, que sea más sencilla, o paso hojas, hago ejercicios, los miro, pero no me concentro, o directamente me levanto de la mesa y me voy a otro sitio. Es decir, conductas que hemos aprendido antes que son conductas de escape o de evitación porque tienen como objetivo a corto plazo aliviar la ansiedad, pero que a largo plazo, como indico yo en esa flecha, me van a generar más inseguridad en futuras ocasiones y me van a generar probablemente más ansiedad, porque uno de los problemas que ocurre es que la ansiedad se sensibiliza de manera muy fácil y se generaliza de manera muy fácil, por lo que ante nuevos escenarios, la Irene de bachillerato que volvía a enfrentarse a las funciones de matemáticas, ante las mismas señales físicas y cognitivas, probablemente iba a derivar en la misma conducta de escape de evitación. Y cada vez iba más y cada vez iba más. Y esto es lo que nosotros queremos ayudarles a los alumnos a prevenir, que ellos entiendan cuáles son las cadenas que conforman su malestar y su ansiedad y otro tipo de comportamientos que ayuden a regular lo que sienten, lo que piensen y estrategias alternativas a lo que hacen.
porque la idea es romper el escape y la evitación generando estrategias que les permitan exponerse al malestar a dosis claramente realistas para ellos. Pero esa es la misión nuestra, el objetivo nuestro, que ellos se puedan exponer a la ansiedad en lugar de escapar o evitarla. ¿Vale? Y es ahí hacia donde nos dirigimos. Antes de ello, yo siempre soy, iba a decir muy plasta, pero me reitero mucho en cuanto a pilares básicos que considero fundamentales en el abordaje de cualquier problemática relativa a salud mental. Y son pilares básicos de sueño, alimentación, deporte y ocio. Porque algo muy claro que yo observo en la población de chavales de bachillerato, por ejemplo, o de cursos ya más elevados del instituto, es que empiezan a reducir actividades que hacían de manera muy frecuente y empieza todo a coparse de estudio, o de horas de estudio, o de tiempos de estudio, o aunque no sea de tiempos de estudio, de tiempos de pensar en el estudio. Entonces, yo siempre intento que en el calendario de estos alumnos exista un cierto equilibrio, entendiendo y siendo muy realistas de que es un curso en el que quizá haya menos equilibrio que otras veces, pero tenemos que forzar e intentar que exista. Me voy a centrar en la parte del sueño, porque además es la que muchas veces veo muy descompensada, y yo a ellos además les explico que el sueño es fundamental para el aprendizaje y no hay otra cosa que más desean alumnos de segundo de bachillerato que van a hacer la selectividad, por ejemplo, es retener, consolidar conocimiento y que todo el tiempo y esfuerzo que están dedicando sirva para algo. Con lo cual, lo que yo les hago ver es que el sueño tiene una función de consolidación del conocimiento, que es muy importante que duerman unas horas suficientes para que todo lo que se ha estudiado ese día se vaya procesando y se vaya consolidando. Estrategias que a veces ponen en marcha y que yo ponía en marcha en segundo de bachillerato era, por ejemplo, levantarme a las 4 de la mañana o 4:30 para terminar de estudiarme ahí los temas de historia. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Que a lo mejor esos 4 temas de historia sí los puedo soltar ese día en el examen, pero garantizado va a estar que no va a ser un contenido que yo vaya a incorporar, que yo vaya a consolidar y me sirva para los globales o me sirva para la EBAU. Por tanto, va a ser un contenido que yo tengo que volver a estudiar prácticamente desde el inicio. Entonces, es muy importante que esto lo entiendan y lo sepan, que si se acostumbran a estudiar lo importante y lo relevante antes de dormir, se van a asegurar de que sea un aprendizaje que se consolide. Y lo mismo ocurre con las emociones, las preocupaciones que vayan viviendo durante el día. El sueño tiene una función reguladora y la etapa de bachillerato es una etapa muy estresante que necesita mucho procesamiento. Si a nuestro cuerpo le negamos el sueño, le estamos negando también la capacidad de procesar todo lo que ellos viven. Con lo cual, ya os digo, quiero dedicarle mucho tiempo o este tiempo al sueño porque me parece crucial y relevante que les llegue la importancia que tiene. Por supuesto, la alimentación, el deporte y el ocio es fundamental. Necesitan ocio posterior al deber y al estudio para que les resulte motivante y sobre todo que les permita despejar la mente y relacionarse con sus iguales, que para ellos es lo más importante. Con lo cual, necesario, y ahí las familias podéis intentar incentivar que exista equilibrio en su agenda y en su día a día. Dicho esto, que es ese preámbulo también que me gusta hacer antes de meterme de lleno en la regulación emocional, es el equilibrio en la rutina y en el sueño, por supuesto. Ahora, recordábamos, ¿no? La ansiedad tiene 3 tipos de respuesta muy claras: físicas, cognitivas y conductuales. Bien, recursos para manejar las señales físicas. Primero de todos, para mí muy importante es resignificar. ¿Y qué quiere decir esto? Ponerle nombre a lo que a mí me ocurre, nombrar las sensaciones físicas que yo tengo, decirme a mí mismo que lo que estoy es nervioso, que me agobia el examen, que siento que no estoy preparado. Es decir, todo aquello que parece que es una nebulosa de sensaciones físicas, me interesa poder ponerlas nombre para empezar a hacerlas más operativas, más concretas y que eso me permita también aliviar, compartir y expresar lo que me ocurre. Decíamos, una de las cosas que más propicia o que más alimenta la ansiedad en el plano fisiológico es no saber qué me pasa, porque entonces me empiezo a poner más nervioso, más nerviosa, si recordamos, en la cadena conductual, porque me falta el aire. Pero si yo ya me voy conociendo y sé que la falta de aire es agobio y sé, como ahora vamos a ver, que yo puedo respirar de una determinada manera, probablemente en lugar de hacer que mi ansiedad
suba, voy a intentar que mi ansiedad vaya bajando. Esa es la idea, poner palabras para que me facilite el afrontamiento de lo que me ocurre. Entonces, una vez que ponemos palabras y resignificamos, una técnica que a mí me gusta mucho y creo que funciona bastante bien para niveles, ya os digo, medios bajos de ansiedad, es la respiración diafragmática que aparece en la diapositiva. Es una respiración que consiste en inhalar durante más o menos 3 tiempos, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, mientras yo hincho el abdomen y exhalo por la boca durante más tiempos, durante 5 tiempos, mientras mi abdomen baja, ¿vale? Es como hinchar un globo y deshinchar un globo varias veces. No es una respiración brusca, es decir, no es la cuestión de... Y no quiero hacer este juego de inhalar con el pecho, porque esa es un tipo de respiración que me activa. La respiración diafragmática tiene el interés de desactivar la ansiedad, ¿vale? Entonces, en YouTube tenéis muchísimos enlaces. Yo suelo a las familias con las que trabajo, tanto en consulta como en el colegio en el que soy orientadora, Silvia Álava es una psicóloga que tiene un vídeo muy cortito, dirigido a niños, pero no nos importa porque la idea es la misma, donde si lo queréis buscar, ella ensaya una respiración diafragmática, ¿vale? Entonces, la idea de la respiración diafragmática es, la curva que veis de la ansiedad es saber que la ansiedad sube a un punto, pero que siempre va a bajar. Y si yo consigo entrenar, que esto es lo más importante que hay que decir a los chavales, la respiración tiene que ser entrenada, porque cuanto más la entrene, más habituado voy a estar a ella y más fácil me va a ser a mí recurrir a respirar en caso de que me encuentre más o menos tenso, más o menos nervioso. La idea de la respiración diafragmática es que me ayuda a transitar la curva, a llegar cuanto antes al pico, que el pico no sea muy alto, porque yo ya me voy relajando y que tal cual baja, o sea, perdón, tal cual sube, baja. Que ese es el mensaje clave con la ansiedad. La ansiedad sigue un funcionamiento tal que así, sube, pero siempre baja. Y con ese tipo de recomendaciones lo que les vamos a ayudar a ellos es a que cada vez baje antes y suba menos. ¿De acuerdo? Con lo cual, uno, resignificar, poner palabras y vosotros como familias, por ejemplo, si a los chavales les veis desde fuera que se están agobiando, es muy útil muchas veces hacer referencia a eso, ¿no? Te noto agobiado, estás preocupado, ¿cómo estás? Es estresante, esto cansa un poco, o sea, es como favorecer también que ellos empiecen a tomar también contacto de lo que les va ocurriendo, porque muchas veces están tan ensimismados o tan metidos en la ansiedad o en el bucle ansioso que desde fuera les podemos tender una mano y echarles un cable para que empiecen a darse cuenta de lo que les ocurre. Y esta segunda técnica de la respiración diafragmática creo que es algo más o menos fácil de poder entrenar y que es útil y favorece el control de la ansiedad. Ante niveles altos de ansiedad, sí que os aconsejaría el truquito de una bolsa más o menos pequeña que les permita coger un aire mucho más controlado, ¿vale? La respiración diafragmática en una crisis de ansiedad muy potente no es algo que les favorezca. Si estuvieran en esa situación, a veces es ponerse a la altura de ellos, de sus hombros, que nos miren, empezar a regular nuestro aire con su aire y si viéramos que así no es factible, facilitarles una pequeña bolsa para empezar a reducir la cantidad de aire que van ellos metiendo, que es un poco lo que ocurre con la hiperventilación, ¿vale? Hasta aquí el plano físico. Voy a ver ahora para ver que vamos bien y que nos da tiempo a todo. Vale. Segundo bloque de respuesta, decíamos, ¿no? La primera es lo que siento, la primera es lo que pienso, la cognición, las señales cognitivas. Al igual que hacíamos con las señales físicas, lo primero de todo es darnos cuenta. Y es mucho más difícil darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos. Estamos absolutamente alienados con nuestros pensamientos. Somos uno muchas veces. Pensamiento y persona, uno. Y esto es un problema, porque le damos muchísima credibilidad a lo que pensamos, casi como si fuera mágico. Y esto vamos a ver que es un problema. Entonces, decíamos, en primer lugar, resignificar, poner palabras, estoy preocupado porque la línea de lo físico, ¿no? Estoy preocupado porque no sé si me va a salir bien y esto me hace pensar que a lo mejor no llego a la nota de corte. Es decir, me permite, uno, exteriorizar y después que esto que siento, esta maraña de repente coge forma y por tanto me es más fácil poder afrontar u operativizar cuáles son mis preocupaciones. Por eso con los chavales es muy importante como familias que podáis favorecer que ellos cuenten y expresen qué está por aquí dentro.
de manera que les ayudemos también a operativizarlo y a verlo con distancia. Y este es el segundo punto. Cuidado con fusionar pensamiento, emoción y realidad. Muchas veces creemos que si yo estoy agobiado y pienso que me va a salir mal, es porque me va a salir mal. Pero nosotros ya sabemos que no es así, porque sabemos que la ansiedad es algo que se aprende, es un patrón conductual, es un hábito de pensamiento que además sigue, ¿verdad?, una serie de pasos y que tal y como hemos aprendido a pensar con ansiedad o desde el prisma de la ansiedad, también es algo que podemos desaprender. Pero esto es muy importante que se lo hagamos saber a los chavales, es decir, estás preocupado, pero eso no quiere decir que vaya a ir mal, simplemente que tú quieres que te vaya bien y que quieres prevenir que falles o quieres prevenir que suspendas y entonces pones todo lo posible. Pero nos tenemos que despegar de esa fusión que muchas veces hacemos con nuestros procesos mentales y con nuestras emociones. Entonces, como primer paso para mí es casi el más relevante. Un segundo paso que creo que puede ser útil también es la regla de las dos preguntas o un poco el desarrollo de un lenguaje interno. Es decir, esto que yo me estoy diciendo, ¿me sirve? ¿Me hace sentir mejor? ¿Me ayuda? O al contrario, es una crítica poco constructiva, es una preocupación a la que le doy vueltas pero que no termina de orientarme hacia ningún punto, ¿vale? Es tomar conciencia de si esto me sirve y me es útil. Y muchas veces decirme que ahora no quiero pensar en ello, por ejemplo, que no es el momento, que vamos a estar tranquilos, vamos a respirar, vamos a ver cómo lo podemos enfocar e incluso una cosa que yo les recomiendo mucho a los chavales también cuando están estudiando y aparecen estas ideas más intrusivas es que las registren, es decir, que tengan una libreta o un folio en el que los puedan plasmar, uno, para sacarlo fuera y dos, para tratarlo posteriormente, es decir, intentar hacer el ejercicio de no alimentar en el momento la preocupación, porque cuando yo lo hago es más posible que aparezca. Entonces, si yo intento sacarla fuera, redirigirla y después pensar en tratarla y reenfocar en el estudio, es más probable que aparezca con menos frecuencia, ¿vale? Con lo cual es un segundo tipo de estrategias que podemos favorecer en ellos. En tercer lugar, pero muy unido al anterior, es el lenguaje interno, que sea un lenguaje de ánimo, que sea un lenguaje amable con ellos también, que se sepan decir, por ejemplo, venga, tú puedes, tranquilo, lo estás haciendo bien, estás preocupado, pero poniendo todo de tu parte para que te vaya bien. Y ese lenguaje interno muchas veces sois las familias las que les podéis ayudar a que lo vayan generando desde fuera, contándoles esto. Estás preocupado, pero bueno, te estás organizando muy bien, ya verás, es muy cansado, o sea, siempre validando, es muy cansado, es muy difícil, es muy estresante, pero queda muy poquito tiempo. O sea, contarles estas cosas siendo amables con ellos en el mejor de los sentidos, les puede favorecer hacerlo con ellos mismos. Y que en lugar de copar su cabeza con mensajes, anticipaciones catastróficas, ayudarles a crear un discurso narrativo en el que empiecen, venga, pues voy a empezar a estudiar matemáticas, decíamos, ¿no? A ver, venga, las funciones, a ver, esta es un poco complicada, pero a ver, venga, voy a empezar por aquí, que sé qué es lo que... Entonces yo me voy contando lo que voy a ir haciendo. Y esto es muy importante porque contarnos las cosas nos permite regular mejor. Cuando yo estoy pensando, no entiendo nada de estas, ya no me estoy ayudando. Entonces es como reenfoco, me hablo, incluso me hablo en voz alta. Hasta que pueda automatizar el lenguaje y hacerlo interno, de momento quizá me puede venir bien hasta hacerlo en voz alta. O sea, les tenemos que animar a que utilicen estrategias por muy, entre comillas, rocambolescas ahora que les puedan parecer, porque son muy útiles y además son muy importantes. Y por último, como decíamos, que una de las características de la ansiedad a nivel cognitivo es la imagen intrusiva, la visualización de no pasar el examen, la visualización en la cabeza de no ser capaces de entrar al aula, de no salir del bloqueo. Lo que queremos es contrarrestar estas imágenes con otras que sean más positivas, pero no idealmente positivas que sean absurdas, sino visualizarte teniendo el examen delante, por ejemplo, leyendo las preguntas, agobiado porque son muchas, pero entrenando la respiración, el venga, yo puedo, el voy a empezar por la primera, empezar a ver que ruedas y que lo haces y que resuelves el examen y lo entregas. Es decir, es muy importante que los chavales dediquen tiempo a visualizarse en el antes, en el durante y en el después.
que se visualicen también estudiando en casa, superando momentos de agobio, momentos en los que ven que no son capaces de seguir adelante con el estudio, tomando un momento de calma, descansando unos minutos, hablando con sus padres, retomando el estudio. Es decir, igual que nos entrenamos en anticipación catastrófica, nos interesa entrenarnos en la visualización de que podemos hacerlo exitosamente, pese a la dificultad, como digo ahí. Porque la idea no es visualizarme sin ningún problema, hay que ser realistas. Todo examen, y más si es de un bachillerato, genera ansiedad. Pero yo puedo visualizarme aún con ansiedad, resolviendo con éxito, ¿vale? Y esta parte yo creo que es igualmente importante. Seguimos. Recursos del área conductual, ¿vale? Es decir, decíamos, otras estrategias distintas al escape de la habitación que a mí me permitan ser más exitoso en el afrontamiento de la ansiedad. Entonces, por un lado, digo, ojo o cuidado con el escape y la evitación, porque muchas veces se camufla de estrategias que son aparentemente estrategias de estudio, es decir, yo estoy estudiando, ya, pero ¿para qué sirve lo que estás haciendo? ¿Qué función tiene? ¿Lo estás haciendo porque así no te enfrentas a algo? Porque si es eso, sin querer, evidentemente, estás alimentando esa ansiedad. Entonces, cuidado con dejar para el final, con hacer solo los trabajos porque son mecánicos y porque no tengo que pensar ni memorizar, y cuidado con rituales que hemos hecho todos, como resubrayar, reesquematizar o empezar a estudiar a una determinada hora muy concreta, porque es la hora a la que se estudia, como son las 7 en punto, y si son y3, es una hora muy mala y tengo que estudiar a las 7:15. Que aisladamente nos ha pasado a todos y es normal y lógico, pero en suma, con todo lo que hemos dicho, pues puede agravar una situación de ansiedad. Por otro lado, decía, muchas veces la ansiedad aparece porque sienten que la demanda, es decir, la exigencia, supera mucho a sus recursos, ¿vale? Porque sienten que no pueden con el estresor, que no saben, y por tanto hay que trabajar mucho con ellos, y es lo que yo también he tenido que hacer mucho, el tema organización. Es decir, el establecer un calendario, una agenda que les permita ir al día, a la semana, al mes, y que les ayude a afrontar metas progresivas. Hemos dicho, ¿no? La dificultad es cuando yo además me coloco y anticipo que no voy a poder con todos los temas de historia. Ya, pero es que tú tienes que empezar con un primer tema de historia. Y es ahí, esa meta progresiva, la que si yo abordo con más éxito, me va a dar una sensación de que yo puedo y además de que yo avanzo. Con lo cual, yo siempre les digo, tenemos que mirar al corto plazo y les tenemos que ayudar a que miren al corto plazo. Un segundo elemento muy importante de la organización que a veces falla es programar descansos, por supuesto. O sea, aunque yo cada vez voy viendo más que lo tienen claro. Es decir, no deberían de estar más allá de una hora, incluso 45 minutos, sin pequeños descansos de 5 minutos en los que puedan salir, refrescarse, tomar agua, incluso comer un cacho de plátano, es decir, reponer cierta energía, ¿no? Y luego programar recompensas, porque es mucho más fácil que una conducta complicada, como puede ser estudiar, se dé si después se le sucede una conducta agradable, un escenario agradable, como puede ser ver una serie, meterse a Instagram. Entonces, yo a ellos lo que les digo es que intenten jugar con esas recompensas, que en lugar de tener el móvil, y ya lo veremos, presente durante el estudio, que el móvil a lo mejor esté o fuera de la habitación o el móvil esté en modo avión y que se coja una vez hayan transcurrido los minutos como un premio, es decir, como una recompensa a ese tiempo dedicado, ¿vale? Entonces, es importante ayudarles también a que se premien de esa forma, a que aprendan a funcionar de esa forma. Por supuesto, técnicas de estudio, saber sintetizar, no voy a entrar ahí, saber subrayar, es decir, saber organizar la información. Y hay dos cosas en las que sí yo me suelo detener, porque como el sueño, tienen que ver en que se consolide mejor la información y eso les interesa. Y es el repaso, fundamental que yo vaya haciendo cadenas de información, que si yo meto un tema relativo a biología, yo lo enganche con los temas anteriores de biología que sé, porque cuando yo quiera recuperarlos, lo que voy a hacer es recuperar una cadena de temas. Pero si yo no repaso, si yo no pongo el conocimiento que tengo con el conocimiento anterior, cuando yo quiera acceder a ello, lo que voy a tener van a ser como cajones dispersos y me va a ser mucho más difícil recuperar la información, ¿vale? Y luego, el estudio va a ser mucho más favorecedor si se hace a través de varios canales. En lugar de ser solamente leído, si yo puedo
verlos, a leerlo, decírmelo en voz alta, si puedo verlo en un vídeo. Es decir, si yo la información o el conocimiento lo aprendo a través de varios canales, me va a ser más fácilmente recuperable. Y luego, por último, el control de estímulos, que no es otra cosa que es que el control de distractores, de cosas que a mí me afectan a la hora de ponerme a estudiar. Entonces, muchas veces es el teléfono, como decía, y lo he mencionado muchas veces, pero es que hay muchos estudios que dicen que simplemente mirar cada X momento a ver si alguien me ha escrito interfiere en la memoria a corto plazo. Se hace como que la fluidez de la información que tendría que ir, ¿no?, en un canal de una memoria de trabajo a una memoria a corto plazo, a una memoria a largo plazo, vaya interrumpiéndose, con lo cual llega mucha menos información y la sensación es, tengo que volver a leer, no me he enterado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Entonces, claro, eso acrecienta la sensación de no avanzo, no me concentro. Entonces, yo en ese sentido sí que pongo mucho empeño en el control de distractores, de teléfono, de personas, por ejemplo, que son un poco ansiosas, nerviosas y me inoculan un poco nerviosismo, con lo cual, si estoy estudiando, prefiero no estar hablando con esta compañera, amiga, que está horriblemente mal y entonces me contagia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también sepan protegerse de aquellas personas que en momentos puntuales, luego son bellísimas amigas, pero en momentos puntuales no me favorecen o no me ayudan. Entonces, quizás es importante saber qué me viene a mí bien o qué no me viene a mí bien en un contexto de estudio. Y, por supuesto, el uso más regulado de la comida y la bebida. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces se van a comida tipo chocolate que les dan picos de glucosa, con lo cual vuelven a tener hambre enseguida o se sienten como fatigados, sin energía. Entonces, claro, lo que coman es importante que lo coman para que les favorezca. Y bien, últimas dos cosas, voy bien de tiempo. El examen, ¿vale? Es decir, ya vamos aquí y ya hemos entrenado la parte que tiene que ver con lo físico, la parte que tiene que ver con los pensamientos, los pilares básicos los hemos intentado mantener, es decir, hemos intentado hacer lo posible en un momento de exámenes, que ya es mucho, ¿no? Entonces, me queda el examen, me queda la racha de exámenes. ¿Qué aconsejo que se puede hacer en la racha de exámenes? En el antes, es decir, la mañana inmediata o la noche inmediata, no repasar a fondo. O sea, siempre les recomiendo intentar unas lecturas de esquemas básicos, pero no intentar repasar a fondo y, por supuesto, que no se pongan en situación de a ver qué tal me sé esto, a ver si sé responder a esto, porque lo que les genera muchas veces es muchísima intranquilidad porque no siempre saben responderse a esas preguntas. Pero claro, si yo no me sé responder a esa pregunta a minutos del examen, me he puesto en una situación muy complicada, con lo cual no repasar a fondo, control estimular de personas nerviosas, aplicación de las estrategias que hasta ahora me han funcionado, respiración, visualización, decirme que he hecho todo lo posible, que por muy mal que sea va a pasar, que es temporal, ¿vale? Y que puedo con ello, que me puede ir bien. Durante el examen, de primera, siempre leer todas las preguntas e intentar empezar por las que me sé, porque lo que ocurre normalmente es que empezando a rodar, las demás las evoco más fácilmente. Por tanto, siempre es intenta desbloquear por la primera que te sepas, aunque en un momento dado no sea la que más puntúa. Pero si las demás no las sabes cómo enfocar, es mejor un inicio por esta vía que no una espera, como digo en el segundo lugar, en el que estoy en blanco. Con lo cual es mejor rodar, que luego va a evocar y va a ser más fácil. Y, por supuesto, un control del reloj, porque muchas veces el problema es que sienten que no les da tiempo. Para eso también a veces se hacen simulacros en casa y les podemos ayudar a hacer un pequeño examen que recoja los puntos importantes y que se vayan regulando con un tiempo límite, ¿vale? Eso también se puede entrenar y para cierto tipo de alumnos es hasta recomendable. Y luego en el después, en el inmediatamente después, descansar. Pero descansar quiere decir descansar de pensar en cómo me ha ido, en cómo no me ha ido, en lo que me vas. No, es conceder que se concedan el tiempo de reenfocar en otra cosa. Y, por supuesto, precaución al comparar. Si hemos salido muy, muy contentos, sabemos que nos ha ido bien y a lo mejor nos apetece reasegurarnos. Pero si yo no sé muy bien cómo me ha ido, no me va a servir de nada saber que me ha ido mal, porque no tengo ningún tipo de control sobre lo que ha ocurrido. Con lo cual, yo les advierto de intentar no contrastar demasiada información y seguir hacia adelante porque normalmente tienen más exámenes ese mismo día o en los días sucesivos, ¿de acuerdo? Y por último,
Y así un poco también a modo de síntesis, aunque las familias, evidentemente, como he dicho, podéis apoyar a vuestros hijos durante todo este manejo de las señales físicas, cognitivas, conductuales, etcétera, ciertas ideas que pueden ser útiles es que intentéis ser modelos de serenidad y calma, porque yo creo que lo que necesitan es tener ahí a un adulto que les valide, que les entienda, pero que se mantenga sereno. Es decir, que les diga que entendemos que es muy difícil, que se hace muy duro, pero que pasa, que es un momento relevante, pero que no es un momento único, que si esta vez no te sale como tú querrías, hay otras veces, hay otras posibilidades, porque van a necesitar un poco que nosotros hagamos ese contrapeso de ese agobio tan grande que ellos tienen. Favorecer, como decíamos, equilibrio en la rutina, intentar incluso pues, hacer algún plan que les haga salir, aunque muchas veces van a rechazar hacerlo con vosotros, está claro, y van a preferir hacerlo con sus amigos, pero bueno, es intentar tener un ocio y un equilibrio en el horario y que los momentos que se compartan con ellos no siempre giren en torno a cómo vas, qué tal, porque a veces los viven un poco como interrogatorios o los viven como ahora me quería olvidar y tú me traes otra vez este tema, ¿no? Entonces, bueno, encontrar el equilibrio también en cuanto a qué temas de conversación tocamos con ellos. Luego, decíamos, ayudarles a tener rutinas de relajación que se pueden hacer hasta incluso a nivel familiar, pues nos ponemos un podcast de mindfulness o de relajación o un poco de esta música clásica y respiramos todos un ratito, o, es decir, favorecer también momentos un poco de desconexión y de calma con ellos. Y por último, aportarles confianza desde la experiencia que tenemos los adultos de aquí, que a lo mejor hemos pasado por la selectividad o por otros exámenes que han sido relevantes y que es verdad que tenemos que vivirlos. O sea, por más que les digamos que va a pasar y que probablemente va a ir bien, porque aunque no vaya como idealizan, siempre se encuentra la manera de que vaya bien, por unas vías o por otras, pero no les podemos ahorrar el agobio y el estrés que supone ahora mismo enfrentarse a eso. Entonces, esto es lo que creo que está en manos de vosotros como familias y ya os digo, si no estuviéramos ante una situación abordable más o menos de la manera que yo os he indicado o recomendado, yo lo que os sugiero es siempre la búsqueda de ayuda profesional. Y en esta diapositiva de aquí os pongo alternativas a la psicoterapia privada, que es, por ejemplo, en la que yo trabajo en consulta y que son igualmente válidas y funcionan, como es la seguridad social, pero lo que ocurre con la seguridad social son los recursos y los tiempos. El seguro escolar, ¿vale? Que en el instituto se da a partir de tercero de la ESO y que creo que se tramita en el propio instituto. Y luego hay centros que atienden a la población con bajos recursos, como son el Instituto CENTA, la Fundación ANAR, Amalgama Social, Psicólogos Sin Fronteras, Teléfono de la Esperanza, en casos de mayor gravedad en los chavales, pero os las dejo como referencias porque siempre hay lugares a los que se puede acudir. Y merece mucho, mucho la pena abordar la situación antes de que se desarrolle de forma desfavorable. Y nada más, voy a salir de la presentación y espero de verdad que os haya sido de interés.